Hola, mi nombre es Darlene Alexandra Lainez Villegas y hoy les hablaré sobre la Revolución de China de 1949 y cómo lo podemos ver desde el paradigma estructuralista. Primero tenemos que entender qué estaba pasando antes de 1949, y esto pasa que en China había salido de un imperio de más de 2000 años, donde se dio la primera revolución, específicamente en 1911. Lo cual llevó a China a su primera revolución, en la cual se proclamó República de China. Y como todos sabemos, la mayoría de revoluciones se hacen por el hambre del pueblo. La primera revolución no funcionó, ya que no se detenía el hambre que tenía el pueblo, no se resolvía, pero también había una desigualdad extremista, en la cual el 80% de la población de China era campesina. Esto llevó que los pequeños terratenientes que tenían sus zonitas de tierra ahí en China crearan un sistema feudalista en el cual aumentaba las desigualdades sociales que se vivían, porque la mayoría de estos dueños de la tierra realmente eran extranjeros. Un ejemplo de esto que investigué fue que Hong Kong era, por un trato de desigualdad, le pertenecía a Reino Unido. En todo este transcurso se desarrollaron dos grandes grupos en China. Unos eran los nacionalistas, que pertenecían al partido Kuomintang, y el otro era el comunismo, que venía siendo dirigido por Mao Zedong, el cual en este tiempo estaba repartiendo su conocimiento de comunismo por todo China. Recordemos que la mayoría de las personas eran campesinos. Ellos se llegaron a unir, el grupo de Kuomintang, el partido de Kuomintang, con el partido comunista para derrotar a Japón. La invasión a Japón llevó que el Kuomintang se aliara con el comunismo para que pelearan juntos, pero después de esto quedaron en una guerra civil, en la cual ganó el comunismo y Mao Zedong pasó al poder. En el mismo instante, las personas que habían quedado del Kuomintang, que eran nacionalistas, seguían con el pensamiento de que ellos tenían que tener el poder, y se movieron a una isla llamada Taiwán, la cual hasta el día de ahora pues no es reconocida como un estado, pero ahí están esas personas. Entonces, en ese momento China empezó una nueva etapa de desarrollo, en la cual involucró un sistema socialista que se repartiera. Ahora sí, ¿cómo podemos analizar esto desde el paradigma estructuralista? Pues es muy importante, ya que nosotros conocemos que el paradigma estructuralista se basa en la sociedad y también en la estructura económica que se vive en el país, y casualmente China estaba pasando por una situación dura de pobreza y desigualdad en su gente. Esto llevó a que se realizara la revolución en China y llevó a que se quisiera romper esta estructura, que ya no dependiera de las potencias extranjeras, sino que China fuera autosuficiente y pudiera crear sus propias cosas sin depender de los demás, repartiendo la tierra, eliminando la desigualdad que existía, y lograr que China fuera independiente. Por fin, en otras palabras, no solo fue un cambio político, sino que transformó completamente el sistema que se estaba viviendo, transformó desde social hasta económico, y esto logró que China alcanzara a ser poco a poco una potencia mundial. Una de las consecuencias internacionales de esto fue que el triunfo del comunismo hizo que China se aliara con la Unión Soviética y cambiara radicalmente en la Guerra Fría cómo se dieron las cosas. También esto inspiró a varios países de Asia, África y Latinoamérica que se unieran al movimiento, y que no solo se quedaran con manos cruzadas, y que comenzaran a repartir las tierras, se comenzaran a socializar, en lo cual pues los países decían, pues significa que no solo hay que depender de Estados Unidos, o depender de potencias occidentales realmente. En conclusión, la Revolución de China fue una respuesta a años de pobreza, desigualdades, dominio extranjero que se estaba viviendo en el país, y la estructura
hizo que este cambio por fin se llevara, ya que cuando se transformó la estructura económica y social, la revolución no solo cambió a China, sino que también influyó en cómo el mundo entendió el poder y la independencia y la justicia social que podían crearse por ellos mismos. Y esto ha sido todo por mi video. Muchas gracias por ver.